Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que nos ven. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Este que le habla es el pastor Félix Alberto Rivera de la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios Ministerio de Restauración, que está ubicado en la ciudad de Beltsville, en Maryland. Y hoy nos acompaña con nosotros un visitante especial, el evangelista Rufino Moya. Dios te bendiga. Dios le bendiga. El evangelista Rufino Moya nos acompaña desde la ciudad de Atillo, en Puerto Rico. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo una entrevista y él va a estar contándonos parte de su testimonio. Yo sé que esto va a ser de mucha bendición para muchos que nos están escuchando y esperamos que el Espíritu Santo sea trabajando y impactando tu vida. Así que, Rufino, yo voy a empezar con una serie de preguntas para conocer un poco más de tu trasfondo antes de llegar a los pasos del Señor. Y como primera pregunta, Rufino, ¿cómo fue tu niñez y tu adolescencia? Bueno, mi niñez, yo puedo, pues, hasta donde me acuerdo de mis 7, 8 años, pues mi hogar, mi madre me daba todo lo que podía darme, mi padre era alcohólico, me crié en un hogar donde pues habían fiestas, donde había peleas entre mi familia. Mi niñez no fue muy buena, pues que ya que soy de 12 hermanos, pues yo soy el más pequeño. Y me desvié, mi mente se dañó muy pequeño de edad, mi mente, diferentes pensamientos malos, quería salir corriendo de mi hogar y mi niñez hasta los 9 años fue bien mala y ahí comenzó lo peor. Y ese periodo de la adolescencia, cuando muchos están en la escuela, muchos están pensando en qué van a hacer con su futuro. ¿Cómo fue ese trasfondo de tu adolescencia a tu juventud? Bueno, de la edad de 9 años, ya mi mente veía grupos de muchachos en diferentes barriadas, en diferentes caseríos, en diferentes lugares allá en Puerto Rico, y yo lo vi en la televisión, lo veía como en la barriada, y cuando vi esa juventud en esos lugares, pues me llamaba la atención y quería ser parte de ello, quería saber qué era lo que se estaba moviendo en esos lugares, y a los 9 años me escapaba supuestamente para el parque a jugar pelota, a jugar baloncesto, y el pensamiento era llegar a donde estaba ese grupo de personas. Entraste en ¿verdad? Con amistades, en los grupos, te estabas fuera, lejos del Señor. ¿Cómo? Sí, no, en mi hogar como tal no se hablaba del Señor, lo que se hablaba era después de fiesta, de salir a disfrutar, mis hermanas, mis hermanos. Mi hogar pues siempre lo que vi fue a mi papá bebiendo, peleando, y todo esto creó en mi mente malos pensamientos y querer salir corriendo de mi hogar y ir a donde estaba ese grupo de jóvenes en esas barriadas y llegar a donde ellos. Y querer saber y ser parte de ellos. No es que nadie me llamara, no fui yo el que tomé la decisión a los 9 años en una bicicleta, llegar a una barriada y ser parte de ese grupo de jóvenes, donde llegó el momento de que yo era el que le hacía los mandados cuando ellos querían tomar refresco, comerse algo, pues yo iba en la bicicleta y se lo buscaba, y ahí en ese momento fue donde yo fui entrando a esas barriadas y esos lugares, y me decían el menor, y porque pues era un niño a los 9 años, y así comencé 10, 11, 12 años, y cuando vine a abrir mis ojos y a darme cuenta bien, ya estaba en la droga. ¿Cómo llegas a los pies del Señor, Rufino? Luego, pues que llegó a los pies del Señor, pero yo pasé un proceso de que yo estuve desde los 9, que es donde fue que comencé a visitar esas barriadas y esos lugares, esos caseríos. Yo estuve hasta los 21 años, donde estuve usando droga, vendiendo droga, haciendo muchas fechorías en la ciudad, allá en Puerto Rico, en las barriadas, me movía de un lugar a otro. Pero en ese proceso, cuando cumplo 21 años, hacía un mes que había cumplido 21 años, donde
antes de llegar a los pies del Señor, en el lugar que Dios usó un pastor para hablarme, en ese lugar ya Dios me había hablado entre 3 o 4 veces. ¿Cómo fue esa primera experiencia? A ver, Dios estaba tratando con tu vida, fueron varias veces, fueron 4 veces que el Señor te llamó o estaba tocando a la puerta. ¿Cuándo fue que tú cediste y cómo fue esa experiencia? Ok, voy a testificar una de las que yo sé que va a ser de bendición, porque a veces uno piensa que, pues, que ya Dios no ama a uno, Dios no va a tener misericordia con uno y que no va a haber alguien que ame a uno, porque de verdad pues yo no sabía lo que era amor, yo no sabía lo que era que alguien amara a uno y lo protegiera. Y me acuerdo que en una ocasión cuando ya yo decía puedo estar muerto o preso, ahí fue donde 2 hermanas mías pasan por el lugar donde yo estoy hacia el culto. Y cuando esas 2 hermanas mías van hacia el culto, bajaron el cristal del carro y me señalaron para el cielo. Y entonces en ese momento yo comencé a escuchar una voz que me decía: Rufino, la única solución soy yo, Jesucristo. Por 4 veces escuché esa voz y yo decía que me estaba volviendo loco, ¿ves? Pero era Dios que me estaba llamando en ese momento. Y en el mismo lugar Dios envió un pastor para que me hablara de Dios y me presentara a Dios. Y eso fue un viernes como de 9:30, 10 de la noche, donde llegó ese pastor a hablarme de parte del Señor y me tiró un reto y me dijo: me vas a dar tu mano y me vas a dar palabra de hombre para que hoy es viernes, el domingo en la noche tú estés en el culto. Yo lo pensé, yo decía voy, no voy, yo sabía que no podía llegar, pero tomé la decisión de darle la mano al pastor y darle palabra de hombre que yo iba a estar en ese culto. Y llegué a ese culto, y era el culto donde Dios tenía para mí y para mis amigos, muchos de ellos que vinieron a los pies del Señor. Wow, gloria a Dios, impactante que un pastor se llegó al lugar donde estaban tus amistades, donde estaba el punto de droga, el pastor llegó allí. Eso es así. Allí llegó ese pastor, me abrazó, me dijo: Dios te ama, Dios tiene cosas para ti, aunque tú pienses que tu vida vas a morir en el punto de droga, vas a morir en la cárcel, pero Dios tiene cosas bonitas para ti. Solamente tú lo que tienes que dar el paso y entregar tu vida al Señor. Entregas tu corazón al Señor. ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida cristiana? Me imagino, hablando, sabemos que no fue fácil. ¿Cómo fue ese tiempo, la lucha? Sí, fue unos años donde yo puedo decir que fueron momentos duros, tristes, donde lloraba. Yo puedo decir que la noche que yo entregué mi vida al Señor, porque luego de que yo le doy la mano al pastor, luego pasó sábado, pero llegó el domingo y tomé la decisión de ir al culto. Y en ese culto yo tomé la decisión de aceptar al Señor. Y luego de que yo acepto al Señor, Dios rompió las cadenas que habían en mi vida en el mismo culto. Dios me hizo libre de la droga en la misma noche. Pero ¿qué sucede? Ahí llega entonces, después de al otro día, comienzan los pensamientos, vuelve al punto de droga, vuelve a la calle. Entonces comencé yo a luchar contra todo eso, de ir a buscar los amigos, ir a buscar al otro. Pero ¿qué sucede? Comencé a preguntar cómo yo puedo conocer a Dios más, cómo yo puedo hablar con Dios, y me interesé en saber quién era Dios. ¿Y qué sucede? Que en ese proceso pues el pastor me ayudó, estuvo conmigo, y luego de que pasa más o menos como un año, 7 meses más o menos por ahí, entonces Dios me llama a estar los martes y los jueves en ayuno y oración. Dios no me permitió trabajar a mí por 3 años. Tuve que estar de mi casa a la iglesia y de la iglesia a mi casa los martes y jueves en ayuno y oración, donde entonces Dios comenzó a fortalecerme, Dios comenzó a tratar conmigo, a darme experiencia con Él, donde Él allí me visitó en el cuarto mientras yo oraba, mientras yo buscaba a Dios en ese momento. Pues allí tuve muchas bendiciones con el Señor y Dios me fortaleció y me preparó para tener la victoria que tengo hoy. Rufino, te convertiste, comenzaste a dar tus primeros pasos, hubieron lucha, hablaste de tu testimonio, cómo Dios te llamó a que adentraras más con Él. Esas primeras experiencias con el Señor, ¿puedes contarnos un poco más al respecto? Fíjate, en esos momentos, porque fueron 3 años donde Dios me pidió los martes y los jueves.
desde las 6 de la mañana, 3, 4 de la tarde, donde yo me encerraba en mi cuarto a orar y ayunar y a buscar del Señor. ¿Qué sucede? Que una de esas experiencias yo puedo contar, la tengo bien clara en mi mente, porque fue ya casi cuando ya llevaba 2 años y medio, donde el Señor me visitó, que me acuerdo que mi mamá me dijo, mira, voy a salir al pueblo, no hay nadie aquí contigo, está más que tú solo, tus hermanas se fueron y yo voy a salir al pueblo. Entonces pues yo me quedé encerrado en mi cuarto, y me acuerdo que luego que escucho que mi mamá cerró la puerta de la casa, a los par de minutos comienzo a escuchar que unos pasos comenzaron a entrar a mi casa, y esos pasos eran bien fuertes. Se podía escuchar como de una persona alta, una persona grande de estatura, y cuando yo comienzo a escuchar eso, yo abro mis ojos porque yo pensé, si mi mamá se fue, y cuando mi mamá camina, pues no se sienta así, mi mamá es bajita, tiene que verse que alguien entró a mi casa, pero sentía paz, cerré mis ojos y seguí orando. Y luego los pasos comenzaron otra vez a sentirse y llegaron frente a la puerta de mi cuarto, y cuando esos pasos se pararon frente a la puerta de mi cuarto, yo estoy oliendo un perfume que nunca había olido, y miré dónde estaban mis perfumes y no estaba todo bien, y aún los perfumes míos pues no olían así de esa manera. Era un perfume que aquí en la tierra yo he olido mucho perfume, pero ni uno ha parecido de ese olor que pude oler ese día. Y cuando estoy oliendo ese perfume, que sé que la persona que había llegado a mi casa estaba a la parte de atrás de la puerta, cerré mis ojos y comencé a adorar a Dios, a hablar con el Señor. Abrieron la puerta de mi cuarto, y cuando abro mis ojos, en mi cuarto estaba lleno de un humo, de una presencia de Dios. Cuando digo humo, es que yo podía percibir y ver con mis ojos abiertos que mi cuarto estaba lleno de humo, pero a la misma vez era un perfume bien fuerte que yo estaba oliendo, una presencia de Dios. Y cerré mis ojos y seguí llorando delante de la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Que cuando yo estoy recibiendo esta bendición tan linda de Dios, siento 2 manos grandes que las depositan en mi espalda, en mis hombros, y comenzó el Señor a hablarme y me decía, hago pacto contigo como tú lo has hecho conmigo. Hoy te pongo una sortija de compromiso, que donde quiera que tú estés, yo estaré contigo, y mi presencia se moverá contigo, y verás las almas que vienen a mis pies, verás los milagros que voy a hacer, verás la bendición grande que va a haber en tu ministerio, porque te lo ha dado yo, y es el Señor que habla contigo hoy. Wow. Qué tremendo. Una bendición preciosa de parte de Dios. Fíjese, muchas veces pensé que ya no había esperanza, que ya no había solución. Pensé que mi vida iba a ser destruida, mi vida lo que venía era destrucción para mi vida. Pero yo entiendo que Dios de los cielos escuchó la oración de mi mamá cuando oraba por su hijo, cuando intercedía delante de Dios por su hijo. Y esa oración movió la mano de Dios a guardarme, a protegerme siempre, porque muchas veces tuve la muerte donde fueron a matarme, las balas no salían, pero ¿qué sucederá? Dios que me estaba guardando, cuidando, ¿ves? Y esa misma presencia de Dios que me estuvo guardando está hoy con nosotros en este lugar. Comienza a tener esta experiencia. En este momento podemos ver que ya Dios te está haciendo un llamado al ministerio. ¿Cómo fue ese proceso? Ahora tú eres un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue ese proceso para llegar al ministerio? Fíjate, Dios, después que me hace el llamado, termino los 3 años de estar en ayuno y oración los martes y jueves. Luego pues hay un cambio de pastor en mi iglesia, y comienza a entrar uno nuevo, y él entendió cuando me conoció, me vio que había un llamado de Dios en mi vida, y comenzó a dirigirme, comenzó a enseñarme otras cosas más de Dios. Y fíjate, cuando yo entendí que había un llamado profundo, fue cuando en una ocasión, antes de eso, me habían puesto a testificar en la iglesia
lo más que estuve fueron como 15 o 10 minutos, uno en el templo, otro fuera del templo. Pero luego de todo esto, mi pastor salió para Estados Unidos. Y cuando ese pastor viene de Estados Unidos, me trae una corbata. Y ese pastor me dijo: Rufino, tu primera predicación está en la corbata que tú vas a usar, porque hay un llamado de Dios en tu vida y tú tienes que responderle a Dios. Wow. ¿Y cómo fue esa primera predicación, esos primeros pasos en el ministerio? Me acuerdo que mi primera predicación fue en un hogar de rehabilitación en Arecibo. Y fue una experiencia bonita porque pude hablarle a otros jóvenes que estaban tratando de romper el vicio, de salir de la droga, y yo poderle expresar que yo no tuve que romper el vicio. ¿Por qué? Porque la misma noche que yo le entregué mi vida al Señor, Dios rompió las cadenas de droga que habían en mi vida y me hizo libre. Yo no tuve que pasar por enfermedades, ni todo adicto a droga cuando va a salir de la droga rompe vicio, le da fiebre, le da muchas enfermedades en el cuerpo, le da con tirar el puño, y yo no pasé por nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios cambió mi vida esa noche cuando se la entregué a Él. Y luego de todo eso, mientras esa experiencia yo le testificaba a los jóvenes, fue una bendición grande, y pude entender que Dios me había llamado para este tiempo para poder ayudar a otros jóvenes. Y ahí entré en el ministerio, que entonces comenzaron a saber de mis testimonios, comenzaron a invitarme para canchas, barriadas, residenciales en Puerto Rico, luego en diferentes iglesias, en la radio, y ahí Dios me fue llevando hasta el día de hoy, que estoy en Estados Unidos. Impactado de alguna manera o de otra por el vicio, padres con sus hijos. ¿Qué palabra tú puedes darle a ellos? Fíjate, mira, en ese proceso de todos esos años, comenzando a predicar en diferentes lugares, muchas ocasiones llegué a pensar, yo dije, ninguna joven se va a acercar a mí por mi testimonio, no creo que ninguna joven que se guarde para Dios se va a fijar en mí por el testimonio, por lo que yo pues hice y ahora estoy haciendo, pues quizá pues mi pasado me va a marcar con mi testimonio, y ninguna muchacha se va a acercar, fíjate. Y en ese tiempo de que, como dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿ves? Esa palabra yo la hice mía, esa palabra yo comencé a hacerlo, a la misma vez que estaba buscando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, y Dios comenzó a añadir todo lo que hacía falta en mi vida. Y en ese proceso llegó una muchacha que se guardó para Dios desde pequeñita, desde bebé, y Dios me la dio como esposa, ¿ves? Y ha sido una bendición grande todo lo que Dios ha estado haciendo, porque hoy día, después de 20 años, quizá atrás un poquito más, hoy estoy en Estados Unidos, está ella conmigo, y trae en su vientre, trae una bendición, una promesa, que después de 13 años ya vamos a ser padres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es una bendición. Y quiero decir algo, porque en ese proceso de que yo pensaba que no había oportunidad para mí, Dios me dejó saber que había oportunidad para mí. ¿Qué pasó? Que yo comencé a buscar a Dios, y Dios añadir todo lo que hacía falta en mi vida. Yo lo que le aconsejo a los matrimonios, a los jóvenes de hoy: mire, si usted está pasando por algún vicio, una batalla de droga, usted lo que tiene es que buscar a Dios, acercarte a Dios y decirle: Dios, rompe estas cadenas que hay en mi vida. Y yo estoy seguro que Dios va a cambiar tu vida. Pero ¿qué sucede? Tienes que buscar a Dios, tienes que esforzarte y rendirte a los pies de Dios para que Dios cambie tu vida por completo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Rufino, por Amén. estar con nosotros, por compartir tu testimonio. Yo sé que esto va a ser de bendición para muchas personas que lo están viendo. Y si tiene alguna pregunta, si quiere saber más información respecto al ministerio del evangelista Rufino Moya, siéntase en libertad de dejar un comentario. En la pantalla podrá ver nuestro correo electrónico, número de teléfono, también para saber más información de la iglesia. Cristo nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. No importando la condición que tú estés atravesando, hay una solución con Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos. Dios le bendiga.